yo quiero hablar acerca del significado de la cruz. ¿Están aquí conmigo? Entonces quiero invitarles que abran todo su corazón, dispongan su corazón. Pónganme un poquito de luces en el auditorio para mirarles y abran su corazón para escuchar la palabra de Dios. ¿Están listos? ¿Sí? Ok. Vamos a hablar acerca del significado de la cruz. Y recuerda, si tú nos estás viendo aquí en el auditorio o allá en casa, recuerda que al escanear el código QR tú podrás tener todas las notas de nuestra conferencia. Así que pon toda tu atención y puedes ir ahí subrayando, o durante la semana tú puedes estudiar, porque todas las notas las tienes contigo a través de ese código QR que aparece en tu pantalla. Y ahora mismo, ahora los que están aquí en el auditorio, tan solo con la cámara de su celular pueden escanear y tener todas las notas. ¿Estamos listos? ¿Qué les parece si nos preparamos a través de una oración? ¿Está bien? Señor, muchas gracias en esta noche, porque hoy hemos adorado a tu nombre, pero también hemos visto esa película que nos muestra un reflejo pequeño, turbio, de todo lo que tú tuviste que pagar en la cruz de Calvario por todos nosotros. Y hoy, en medio de esta semana mayor donde recordamos tu sacrificio, hoy queremos adorarte, queremos bendecirte y queremos decirte que amamos tu corazón, te amamos a ti por todo lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús nos disponemos para oír tu voz, y gracias por tu amor. Amén. Ok. Uno de los principales mandatos de Jesús fue que nunca olvidemos su muerte en la cruz. Es tan determinante este hecho, el hecho de que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Es tan determinante en la fe cristiana que Jesús ordenó la práctica de la Santa Cena a la iglesia, como un acto por medio del cual podríamos recordar siempre su muerte y los beneficios de ella en nuestras vidas. Para intentar explicar el significado de la cruz, porque hoy quiero que pensemos en esa cruz, en ese sacrificio, en aquel que está en la cruz del Calvario. Para intentar explicar el significado de la cruz, he decidido hacerlo respondiendo a tres preguntas importantes. Digan conmigo, tres preguntas. La primera pregunta que yo voy a responder es: ¿quién es Jesús? Porque recuerdo cuando estaba pequeño y yo miraba el crucifijo, y entonces le preguntaba a mi mamá, pues ¿quién es ese que está en la cruz del Calvario? Y mi madre me decía: Él es Dios. Y yo decía: ¿pero qué está haciendo Dios en una cruz? ¿Quién lo llevó a una cruz? Y tenía tantas preguntas. Bueno, la primera que quiero responder esta noche es: ¿quién es Jesús? Segundo, ¿por qué siendo Dios se hizo hombre? Y la tercera pregunta, que va a ser lo más profundo en esta noche, es: ¿por qué tuvo que morir? Ahora, la primera pregunta que quiero responder es: ¿quién es Jesús? Debemos responder de una manera categórica: Jesús es Dios. El apóstol Pablo nos muestra esta verdad. Es más, el apóstol Pablo dijo que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, todos los atributos divinos están en la persona de Jesús, porque Jesús es Dios. El apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, es impresionante. Y una combinación de la traducción lenguaje actual y la traducción del mensaje dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Y subraye que palabra está con mayúscula, porque se refiere al nombre de una persona. Está hablando de aquel que es la palabra, está hablando acerca de Jesús. Y Juan dice: antes que comenzara, antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo.
Vean lo que dice el versículo 14. Aquel que es la palabra se hizo ¿qué? Carne y sangre. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando acerca de Jesús. Aquel que es la palabra, que existía antes de que todo fuese llamado a existencia. Aquel que estaba con Dios y que era Dios y que es la razón de todas las cosas. Aquel que existía en la eternidad se hizo carne y sangre. Y me encanta cómo lo dice la traducción del mensaje: y se mudó a nuestro vecindario. Y fíjese cómo Juan habla acerca de aquel que es eterno, vino y tomó forma de hombre, se hizo de carne y sangre y se mudó a nuestro vecindario aproximadamente 33 años. Dice Juan: vimos la gloria con nuestros propios ojos, la gloria única en su tipo, porque él era Dios encarnado. De tal palo, tal astilla, dice, generoso por dentro y por fuera, cierto de principio a fin. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios, el que habitaba en la eternidad, la razón de existencia de todas las cosas. Él es Dios. Me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice: el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza del Padre. Por eso, escuchen, por eso se le llama, uno de los nombres que se le da a Jesús o que Juan le da es la palabra, porque lo que hace la palabra es dar a conocer a aquel que la da. La palabra comunica. Jesucristo vino para comunicarnos ¿a quién? Al Padre. Dice: el Hijo, está con mayúscula refiriéndose a la persona de Jesús. El Hijo de Dios nos muestra, nos habla el poder y la grandeza del Padre. Por eso cuando le preguntó uno de los discípulos a Jesús, le dijo: Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo he venido del cielo, escúchame, yo he venido para comunicar quién es el Padre, para comunicar su poder y su grandeza. Y luego continúa el apóstol: el Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Wow. Jesús es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. O sea que Jesús no es solamente la razón de todo lo que existe, sino que es Jesús quien sostiene toda la creación. Es decir, cuando el universo está en constante movimiento, cuando la tierra y todo el universo está en movimiento, quien sostiene al universo con sus manos es Jesús. Él no solamente creó lo que existe, existía antes de todo, es la razón de la existencia y es quien sostiene todo. Con su gran poder, con el poder de Jesús, hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara de nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Y el Padre le ha dicho a Jesús, después de que él murió, fue sepultado y resucitó y ascendió, el Padre le dijo al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y lo que el Padre está haciendo ahora es someter todo debajo de los pies de Jesús. Ahora, Jesús es Dios, es igual al Padre en todo, él mismo es Dios. Ahora, la segunda pregunta: Jesús no es un maestro aunque enseñó. Jesús no es un moralista aunque la enseñanza del evangelio es suprema. Voy a citar algo que hoy en la tarde platicaba con Juan Luis, y él me citaba un escritor que dijo: aunque no creo en Dios, decía el escritor, aunque soy ateo y no creo en Dios,
son las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de la fe cristiana, las que pueden poner unos límites al ser humano para que el ser humano no se pierda a sí mismo. Me encanta un ateo que dijo, un ateo francés dijo: yo soy ateo pero católico, dijo él. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? Yo no creo en Dios, pero me encanta el evangelio. Ahora, aunque Jesús enseñó ética y moral, Él no es un moralista, Él no es un maestro, aunque Él enseñó. Él es Dios hecho carne. ¿Dicen amén? ¿Están conmigo? Ahora, la segunda pregunta: ¿por qué Jesús, siendo Dios, se hizo hombre? La respuesta es contundente. Jesús se encarnó para poder morir en nuestro lugar. La única, o la razón principal, mejor dicho, la razón principal por la cual Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, porque Dios vino a nuestro vecindario, Él vino para morir en nuestro lugar. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 2, dice: los hijos de una familia son gente de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso igual que ellos. Es decir, debido a que la humanidad es de carne y hueso, Jesús se hizo de carne y hueso igual que la humanidad. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Entonces, ¿por qué Jesús, siendo Dios, se hizo hombre? Bueno, Él se hizo hombre para poder morir y con su muerte salvarnos a nosotros. Me encanta cómo lo dice la traducción, el mensaje. Dice: Él vino para con su muerte salvarnos, liberarnos, dice, del temor en el cual vivíamos los seres humanos. Dice que se acobardaban o se acobardan por la vida, aterrorizados por la muerte. Y miren, todos nosotros, antes de conocer a Dios, nosotros vivíamos atemorizados, aterrorizados. Pero Jesús vino y murió y derrotó a la misma muerte, y ahora nosotros no tememos morir. Ahora, yo quiero que entiendan esto: la encarnación no es un fin en sí mismo, es solo el medio para el fin. Y ese fin es la redención de los perdidos a través de la muerte de Jesús en la cruz. Es decir, la encarnación no es el fin, es un medio. Es el medio para que Jesús pudiera morir. Entendamos esto: la muerte de Jesús fue el plan de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó enviar a Jesús a morir en la cruz para perdonar nuestras vidas. ¿Alguien dice yes a esta verdad? Sí. Ahora, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. ¿Por qué, siendo Dios, se hizo hombre? Para poder morir en la cruz del Calvario. La tercera pregunta que debo responder es: ¿por qué tuvo que morir? Hay 4 palabras que quiero mencionar que explican bíblicamente el por qué Jesús tuvo que morir. Y quiero que pongas atención a estas 4 palabras que explican el por qué Jesús tuvo que morir. La primera palabra se llama sustitución. Di conmigo: sustitución. Jesús murió en la cruz del Calvario como un sustituto nuestro. Un sustituto es alguien que toma el lugar de otro y actúa en su lugar. Cristo fue nuestro sustituto al cargar nuestros pecados sobre la cruz. Es decir, la cruz del Calvario era el lugar que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Pero Jesús, en su amor, fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar, pagó nuestra condena para salvarnos.
Es obvio, escuchen, que Él no llevó sus propios pecados. Jesús no pecó. Fíjense lo que dice el escritor Pedro en el capítulo 2, en el versículo 22, dice: Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Es decir, si la paga del pecado es muerte, Jesús no merecía morir porque Él nunca pecó. Si Jesús hubiera pecado, entonces no pudiera ser el sustituto nuestro. ¿Están de acuerdo? Él moriría por sus pecados, pero Él no pecó. Y entonces Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué Jesús murió? Él murió para ser un sustituto nuestro. Ahora, escuchen esto. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, murió por los pecados de todos nosotros. Me encanta este pasaje de Isaías capítulo 53. Es uno de los pasajes más increíbles de la Biblia. Dice, escuchen lo que dice, está en tu pantalla, dice: todos nosotros, ¿cuántos? Vamos, dígalo más fuerte, igual ahí todos los que están en internet. ¿Cuántos? Todos. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Todos nos habíamos perdido. Cada uno agarró su propio camino. Y sabes, pecado consiste esencialmente en tomar un camino, creer que nosotros podemos tomar nuestro propio camino diferente al de Dios. El pecado no es otra cosa más que ese deseo de vivir a mi manera, vivir de forma independiente. Es más o menos lo que el hijo de la parábola recuerda. Un día le dijo a su padre: dame la parte de mi herencia porque yo me quiero ir, ya no quiero vivir bajo tus términos, quiero vivir mi vida. El pecado en esencia es ese deseo de independizarnos de Dios, de vivir bajo nuestros criterios, que Dios no me diga qué está bien y qué está mal. Yo voy a determinar qué está bien y qué está mal en mi vida. Isaías dice que todos nosotros nos habíamos perdido. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor, es decir, Dios, cargó en Jesús todo el pecado y el castigo que nosotros merecíamos. ¡Wow! Impresionante. Mateo capítulo 20, en el versículo 28, son palabras del mismo Jesús, y Él dijo: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra por lo puedes cambiar en lugar de. Jesús vino para tomar la cruz en nuestro lugar. Me encanta lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo a Dios. Aquí está el por qué murió y el para qué murió. Él murió por nuestros pecados, Él tomó nuestro lugar para salvarnos. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida por el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Vean lo que dice Romanos capítulo 5. Dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. El amor de Dios fue manifestado, demostrado, cuando Él envió a Jesús a morir por nosotros. Entonces, la primera palabra que explica la muerte de Jesús es la palabra sustitución. Él murió en mi lugar. Quiero que digas conmigo, por favor: Él murió en mi lugar. Ahora, escuche esto. Es importante que nosotros podamos enteramente estar conscientes de que no somos salvos por el homicidio de un hombre. Alguien podría decir: bueno, si Jesús murió en mi lugar, entonces yo soy salvo por el homicidio de un hombre. No,
Porque si a Jesús lo hubieran llevado no voluntariamente a la cruz del Calvario, entonces hubiera sido un homicidio. Pero dice la Biblia que Él se ofreció voluntariamente por todos nosotros. Y eso es maravilloso. A mí me encanta cuando vienen a tomar a Jesús y Pedro intenta impedir que se lleven a Jesús, y Jesús le dice: Pedro, detente, ellos no vienen a quitarme la vida, yo vine voluntariamente del cielo para dar mi vida en rescate por todos. Por eso la cruz del Calvario no debe ser entendida como un homicidio o como un asesinato, sino como una ofrenda voluntaria de amor por nosotros. ¡Wow! Sí. El escritor a los Hebreos dice que Él gustosamente murió por nosotros, tomó nuestro lugar. La cruz del Calvario, debemos entender ese lugar que nosotros merecíamos por nuestro pecado, pero Él, antes que tú y yo naciéramos, sabía que necesitaríamos un Salvador, y Él tomó nuestro lugar y nuestro castigo para salvarnos. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a nuestro? Ahora, la segunda palabra que nos ayuda a entender el significado de la cruz es la palabra expiación. Vamos, di conmigo: expiación. Ahora, entendamos esto. En el Antiguo Testamento, la palabra expiación se refiere al acto de cubrir los pecados de las personas a través del sacrificio de un animal. Entonces, había derramamiento de una sangre inocente, y entonces los pecados eran cubiertos. Cuando se realizaba el sacrificio, el ofrendante ponía sus manos sobre el animal para que sus pecados fueran transferidos al animal, y este era matado como un sustituto de aquel que ponía sus manos. La sangre derramada del animal cubría los pecados del ofrendante. Así que en el Antiguo Testamento, cuando alguien quería perdón, quería expiación, traía un cordero que debía ser perfecto, de un año, debiera ser perfecto. ¿Se acuerdan? En la Pascua lo traían, el sacerdote tenía que revisar que el cordero fuera perfecto, y después era sacrificado. Pero antes, el ofrendante o el que quería expiación, perdón, ponía sus manos sobre el animal y transfería sus pecados, y luego el sumo sacerdote llevaba el cordero al altar, lo sacrificaba, la sangre era derramada, y entonces eran cubiertos, digan conmigo, cubiertos los pecados. Eso era en el Antiguo Testamento. Todos estos sacrificios del Antiguo Testamento terminaron cuando fue ofrecido el Cordero perfecto llamado Jesús. Todos los que creen en su sacrificio reciben no un encubrimiento de su pecado, sino un completo perdón y limpieza de corazón. Vean lo que dice el escritor a los Hebreos. Habla acerca del antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, cuando los hombres, que eran una sombra de lo que había venir, cuando los hombres querían obtener perdón, traían un animal y era sacrificado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí había expiación, se cubrían los pecados. Jesús es el cordero en el nuevo pacto. Él murió como ese cordero que se sacrifica en nuestro lugar, pero la sangre de Jesús, a diferencia de los animales en el Antiguo Testamento, no solamente cubre, tapa delante de Dios nuestros pecados, sino los perdona y limpia nuestras vidas. Vean cómo lo dice el apóstol cuando escribe su carta a los Hebreos. Dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, digan conmigo, una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema del Antiguo Testamento se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca, digan conmigo, nunca
nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. En el Antiguo Testamento traían los animales, pero nunca la sangre de esos animales podía limpiar por completo. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios le recordaban sus pecados años tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Entonces Jesús anuló el primer pacto, y la cancelación del primer pacto de la ley echa a andar el nuevo pacto. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera ¿qué? Santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero, digan conmigo, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Wow. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Wow. Entonces, la segunda palabra que explica la cruz del Calvario es expiación. Él derramó su sangre, Él es la ofrenda. Él es ese nuevo cordero que se ofreció de una vez y para siempre. Y a diferencia de los animales en el antiguo pacto, este sí nos hace perfectos. Él sí perdona nuestros pecados y nos limpia. Alguien dice amén. Me encanta lo que dice. Dale un aplauso fuerte a Él. Me encanta lo que dice el versículo 14. Vean cómo lo dice. Pues mediante esa única ofrenda ya no hay que estar sacrificando animales, porque eso era una sombra. Ahora en el nuevo pacto hay una sola ofrenda, Jesús. Él perfeccionó. Habla de que ya fuimos, ¿verdad? Algo hecho para siempre a los que está haciendo santos. ¿Y qué está diciendo esto? Que fuimos perfeccionados y estamos en el proceso. Él lo hizo. Entonces, ¿por qué Jesús murió? Bueno, Él murió para ser nuestro sustituto. ¿Por qué Él murió? Para cubrir nuestros pecados y mucho más, para limpiarnos y darnos una nueva vida. La tercera palabra de las cuatro se llama reconciliación. Digan conmigo, reconciliación. Entendamos esto. Debido a nuestros pecados, tú y yo vivíamos en enemistad con Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado. Y lo que hace el pecado es ponernos en una relación de enemistad con Dios. Todos vivíamos en enemistad con Dios. Tristemente, yo quiero que ponga atención a esto. Ningún ser humano puede reconciliarse con Dios. Dios mismo fue quien obró esta reconciliación para nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Entiendan esto. Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Todos nosotros, lo reitero, estábamos en una relación de enemistad y nosotros nunca podíamos o podríamos hacer algo para restablecer nuestra relación con Dios. Fue Él quien nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Jesús. Wow. Miren,
Vean lo que dice Romanos capítulo 5. Dice: cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros. ¿Quién las hizo? Él. La pregunta: ¿quién ofendió a quién? Nosotros ofendimos a Dios, y eso nos puso en enemistad con Él, pero no podíamos hacer nada para reconciliarnos. Estábamos imposibilitados, destinados a una vida lejana de Dios, pero Él tomó la iniciativa y Él nos reconcilió consigo mismo mediante una ofrenda que es Jesucristo en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario debe entenderse no solamente como un acto de sustitución o el perdón de nuestros pecados mediante el derramamiento de sangre, sino también el acto de Dios para reconciliarnos con Él. Cuando éramos enemigos, dice Pablo, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Me encanta lo que dice Colosenses. Dice: y por medio de Él, es decir, de Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas. ¿Por medio de quién? De Jesús. Dios, a través de Jesús, reconcilió consigo. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes. O sea que Dios nos reconcilió consigo mismo, nos reconcilió a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario nos permite vivir en una relación de paz con Dios. Segunda de Corintios 5:18 dice: todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo. La cruz del Calvario debe entenderse, escúcheme, como Dios reconciliando a todos los que creen en Jesús, reconciliándolos consigo mismo y llevándolos a una relación de paz. Antes nosotros no podíamos tener paz. No podíamos. Vivíamos en enemistad. Pero ahora, gracias a la cruz del Calvario, tú y yo tenemos una amistad con Dios. Ahora, yo quiero que entiendas esto. El pensamiento es algo así. Al principio Dios y el hombre se encontraban cara a cara, el uno con el otro. Al pecar, Adán le dio la espalda, su espalda, a Dios. Entonces Dios dio su espalda a Adán. La muerte de Cristo satisfizo la demanda de Dios y ahora nuevamente ha tornado su cara hacia el hombre. Ya que Dios ha sido reconciliado por la muerte de su Hijo, el hombre debe buscar reconciliarse con Dios. Y déjeme lo explico invitándole a un joven y a una chica que pasen corriendo aquí arriba. Vamos, aquí está Amy y allá viene Peter. Gracias. Córranle, por favor. Aquí. Entonces, y quiero que imaginen pónganse de frente. Así, quiero que imaginen que Peter es Dios y Amy nos representa a todos nosotros. Cuando Dios creó al hombre, Dios y el hombre vivían en una relación perfecta. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados, escuchen, para ser amados por Dios. La plenitud de nuestras vidas depende de una relación correcta con Dios. Nada puede llenar el vacío del ser humano, solamente una relación correcta con Dios. El problema es que el ser humano pecó y al pecar le dio su espalda a Dios. Y entonces Dios, como respuesta, dio la espalda al hombre. Y entonces Dios sabía, escúchame, que la vida del ser humano era una vida vacía. Y entonces Dios toma la iniciativa para reconciliar al ser humano con Él. Qué maravilloso es Dios. Y Dios ofrece a Jesucristo. Y en la sangre de Jesús la justicia de Dios es satisfecha.
Y entonces Dios se voltea y abre sus manos para el ser humano. Porque a través de la sangre de Jesús, Dios reconcilia todas las cosas consigo mismo. Y esto nos incluye a nosotros, ¿verdad? Lo único que tú y yo tenemos que hacer es dar vuelta y correr a Él. Porque ahora fuimos reconciliados mediante la sangre de Jesucristo. Alguien puede darle un aplauso fuerte a Dios. Gracias. La primera palabra es, ¿la recuerdan? ¿Cuál es la primera palabra? Sustitución. Él tomó nuestro lugar. La segunda palabra, expiación. Es decir, Él murió y su sangre fue derramada. La tercera palabra, reconciliación. Y por último, la palabra redención. Digan conmigo, redención. Ahora, esta palabra es muy fácil de entender para nosotros. La palabra redención significa la libertad de la cautividad, de la esclavitud o de la muerte mediante la paga de un precio. Es decir, es entendida la redención como un rescate, pero pagamos un precio para rescatar a alguien que está cautivo. A través de la sangre de Jesús, del sacrificio de Jesús, lo que Dios está haciendo es rescatando nuestras vidas. La muerte de Jesús es vista en la Biblia como el precio que Jesús pagó por el rescate de todos los pecadores. Vean lo que dice Mateo 20:28. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate. Él murió para rescatarnos. Si Él no hubiera ido a la cruz del Calvario, tú y yo estuviéramos cautivos, estuviéramos en enemistad, estuviéramos en culpa, estuviéramos en vergüenza. Nuestro único destino sería vivir lejos de Dios. Pero la libertad que Jesús nos dio se llama redención. Vean lo que dice Hebreos 9:12. Con su propia sangre. ¿Quieren leerlo conmigo? Está allí en la pantalla, léelo conmigo. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, sino con su propia sangre, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró, ¿qué hizo? Aseguró nuestra redención eterna. Tú y yo hemos sido liberados completamente. Wow. Y quizá alguno de ustedes se está preguntando, Pastor Fede, ¿de qué Él nos liberó? ¿De qué nos rescató? Y nos rescató de 4 cosas esencialmente. Número 1, de la pena de la ley. ¿Pueden ayudarme por favor los muchachos? Gálatas 3 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Porque la ley decía que todo aquel que quebranta los mandamientos hay una maldición. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, nos liberó de la pena o el castigo que la ley nos otorgaba. Wow. Pero no solamente fuimos liberados del castigo, fuimos liberados de la misma ley. Vean lo que dice Romanos 7:4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Entonces nosotros no solamente fuimos liberados del castigo o la pena de la ley, sino también fuimos liberados ¿de qué? De la carga de cumplir la ley. Y como resultado, ahora nosotros podemos producir una cosecha de buenas acciones como resultado de la libertad que hemos recibido. Tercero, escuchen, fuimos liberados del poder del pecado. Romanos capítulo 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida.
Wow. Antes el pecado tenía poder sobre nuestra vida. Quiero que pongas atención a esto. Cuando tú le dices a Jesús: Jesús, yo creo en tu sacrificio, así como aquel que había pecado ponía sus manos sobre el cordero, transfiriendo su pecado para que esa sangre derramada cubriera su pecado. Escúchame, este nuevo cordero que es Jesús, cuando le dices creo en ti, lo que hace él es perdonar tus pecados y romper el poder del pecado en tu vida, de tal manera que ahora eres libre. Y la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escúchame, nadie puede experimentar libertad del pecado solamente a través de la sangre de Jesús. Wow. Nosotros por mucho tiempo dijimos: Dios, quiero ser una mejor persona, y lo intentábamos hacer a través de la religión. La religión nos decía: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero siempre, escúchame, terminamos derrotados, porque el poder del pecado estaba en nuestras vidas y nos gobernaba. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario nos liberó, no solamente del poder de la culpa, del castigo, sino nos liberó del poder del pecado. Aleluya. Y por último, fuimos liberados del poder de Satanás. Este pasaje durante las últimas horas y días ha revolucionado mi mente, y quiero que lo leas conmigo. Dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo, refiriéndose a Jesús, está con mayúscula, ¿lo ven? El Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. ¿Qué hizo Jesús en su muerte en la cruz del Calvario? Quebrantó el poder del pecado, quebrantó el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo, ¿quién? El Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. La muerte de Jesús, la cruz del Calvario, debe ser entendida como ese sacrificio que Él hizo, que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y ese derramamiento de ese nuevo cordero limpió nuestros pecados una vez y para siempre. Escúchame, cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, todos mis pecados pasados y los pecados que están en mi futuro fueron cubiertos por esa misma sangre, porque Él se ofreció una vez y para siempre, y Él me está perfeccionando a mí. Aquel que empezó la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesús. La cruz del Calvario es ese sacrificio que Él dio para reconciliarnos. Él reconcilió nuestras vidas con Él a través del sacrificio de su Hijo. Tú y yo nunca podríamos ganarnos la amistad de Dios con buenas obras, solamente la sangre de Jesús. Y con ese sacrificio Él rompió el poder del pecado, rompió el poder de la muerte, rompió el poder del diablo en nuestras vidas, y nos dio libertad y nos hizo hijos suyos. ¿Alguien puede darle un aplauso a Jesús? Quiero invitarte para que te pongas de pie, por favor. Dentro de unas horas o aproximadamente 2 días, el día viernes, celebramos en el mundo entero el viernes donde Jesús va a la cruz del Calvario. Yo quiero que entiendas algo. Si tú estás en nuestro auditorio o estás en tu casa o donde sea que tú me veas, yo quiero que entiendas algo. La cruz del Calvario fue el plan eterno de Dios para bendecir tu vida. La cruz del Calvario nos muestra su amor increíble. No hay un amor más grande que Él. Y el día viernes vamos a recordar aproximadamente las 3 de la tarde. Jesús muere, da su vida, pero su muerte logró el perdón de nuestros pecados. Su muerte logró la salud
de nuestras enfermedades. Su muerte hizo una diferencia. Su muerte rompió el poder del pecado en nuestras vidas y ahora somos hijos de Dios, y ahora el Espíritu Santo está en nuestras vidas para guiarnos a una nueva vida. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. No hay una prueba más grande de amor que la que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y quiero invitarte aquí en el auditorio o allá en casa, donde sea que estés, quiero invitarte para que levantes tus manos y le digas a Jesús: gracias por tomar mi lugar. Gracias por comprarme, no a precio de oro y de plata, sino comprarme con la preciosa sangre de tu Hijo. Gracias por tomar mi culpa. Dile, vamos, eleva tu voz. Gracias por tomar mi castigo en la cruz del Calvario. Gracias por comprarme, por rescatarme. Gracias porque ahora soy tu hijo. Gracias por dar tu vida por mí en la cruz del Calvario. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Nunca yo podré entender lo que costó tu sacrificio, el precio tan increíble que diste por mí. Nadie me ha amado tanto como tú. Si tú nunca has invitado a Jesús a tu corazón, este es el día más importante. Si tú nos visitas o si tú nos miras y nunca has invitado a Jesús, hoy yo quiero guiarte en una oración. Vamos, repite conmigo esta palabra que va a aparecer en tu pantalla. Haz esta oración juntamente conmigo y dile: Señor, yo creo en tu sacrificio, creo con todo mi corazón. Repite esta oración conmigo. ¿Estás listo? Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a todos los que... Si estás aquí en el auditorio, algunos edecanes te van a compartir una bolsa donde vienen los elementos con un poquito de jugo de uva y una galleta, y viene una servilleta. Todo está bien sanitizado. Puedes abrir la bolsa con cuidado, porque queremos participar de la Santa Cena. Ahora, si tú estás allí y quiero que escuches esto: cuando tú y yo lleguemos al cielo, Dios no va a perder el tiempo preguntándonos cuántas buenas obras hicimos, porque nadie puede ser salvo por buenas obras. Lo que Dios nos va a preguntar es: ¿qué hiciste con el sacrificio de Jesús? Si creíste en Él. Y si tú ahora has depositado tu fe en Jesús, créeme, tú has sido libertado, has sido reconciliado y Él ha perdonado tus pecados. Y si hiciste esta oración, por favor escríbenos a nuestras redes sociales, déjanos un mensaje, porque queremos saber de ti y queremos compartirte de la nueva vida que tenemos en Cristo. Vamos a participar de la cena. Voy a pedir a los edecanes que me den uno a mí. Gracias. ¿Por qué no cantamos mientras? Te venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste, majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás.
tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Todos ustedes han recibido un poco de jugo de uva y una pequeña galleta. Los elementos son simbólicos. Jesucristo, la noche que fue tomado, llamó a sus discípulos a un lugar y participó lo que es la nueva Pascua o la Santa Cena. Y Jesucristo ordenó a todos sus seguidores de todas las épocas que celebraran esto. Jesús dice, esa pequeña galleta, ese pequeño pan, simboliza o les va a ayudar a recordar que mi cuerpo fue clavado en la cruz del Calvario. Les va a ayudar a recordar el precio, el sacrificio. Y el jugo, yo no sé qué es lo que tú tienes ahí en casa, habla acerca de la sangre que Jesús fue derramado por nosotros para darnos un nuevo inicio. ¿Alguien dice amén a esto? Entonces, estos elementos solamente nos ayudan a recordar el sacrificio de la cruz. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias por estos elementos sencillos que nos ayudan a enfocar nuestra mente en aquel sacrificio que tú hiciste por nosotros. Tú subiste a la cruz del Calvario, voluntariamente moriste en nuestro lugar y derramaste tu sangre, no solamente para cubrir nuestro pecado, sino para limpiar nuestro pecado, para hacernos libres, para hacernos tus hijos. Y hoy queremos darte gracias por tu sacrificio en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense bien, voy a leer lo que dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 23. Y cuando yo les indique, pueden comer el pan y luego beber de la copa. Dice el apóstol Pablo: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado. ¿Cuándo? La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, vean lo que dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Es decir, siempre que coman este pan, háganlo recordando lo que hice en la cruz del Calvario. Pueden comer el pan. Háganlo recordando cómo Él pagó un precio en la cruz del Calvario. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Y quiero invitarte para que bebas del jugo y tengas en mente el sacrificio y la sangre que Él derramó por nosotros. El apóstol Pablo dice, escuchen lo que dice: pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Escúcheme, la Santa Cena nos recuerda dos cosas y nos ayuda a anunciar dos cosas centrales de la fe cristiana. Jesús murió en nuestro lugar. Jesús murió para perdonar nuestros pecados. Dicen amén, para liberarnos. Él murió en una cruz del Calvario, pero también resucitó, ascendió al Padre y un día prometió que volvería por nosotros. Dicen amén. Y entonces la Santa Cena nos ayuda a recordar hacia el pasado que Él murió,
pero miramos hacia el futuro y entendemos que Él volverá por nosotros para llevarnos al cielo. Alguien dice amén a eso y puede darle un fuerte aplauso a Dios con todo tu corazón. Wow.